Bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio donde profundizamos en la fe, la salud mental y el comportamiento humano. Soy Katy Fernández, coach de vida y relaciones especializada en abuso narcisista. Si deseas aprender más acerca de estos temas, por favor suscríbete y activa la campana para que te avise cuando actualice con nuevos videos. Hay momentos en la vida que no solo nos dejan atónitos, sino que despojan a la humanidad de su verdad más cruda. Y uno de esos momentos es cuando un narcisista traiciona a un superempático. Para los demás parece un colapso de la confianza, pero para un narcisista es la implosión de todo un mundo interior. Un mundo cosido por la ilusión, el ego inflado y las reglas que se impuso para sobrevivir. Porque un superempático no es solo una persona más que pasa por su vida. Un superempático es el espejo espiritual que no puede esquivar, que no puede engañar ni manipular. En ese espejo, cada grieta, cada herida, cada vacío que intentó enterrar queda expuesto. Y cuando ese espejo finalmente se hace añicos, no por ira, sino por despertar, el narcisista no solo pierde una persona, pierden la luz que una vez iluminó la verdad, el único ancla que mantenía unido su falso yo, quien le hacía sentir especial, quien lo hacía pensar que debía tener algo de bueno y por eso tenía a alguien así en su vida. Traicionar a un superempático nunca es una victoria. Es el momento en que cae el telón de la ilusión, obligando al narcisista a enfrentarse a lo que más teme en lo más profundo de su alma, a sí mismo. Cuando un superempático despierta, el mundo entero del narcisista comienza a temblar. Cuando un superempático por fin abre los ojos y mira al narcisista por quien realmente es, lo que se despliega no es simplemente un cambio en su interior, es la conmoción de toda la estructura psicológica del narcisista. Para el mundo exterior puede parecer que una persona sensible finalmente ha descubierto las cosas, pero para el narcisista ese momento se siente como si alguien hubiera apagado la única fuente de energía que mantenía viva su ilusión. Pierde a la persona que creía que él valía la pena, porque un superempático no es solo una pareja, un amigo o un compañero común, son el estabilizador, el regulador emocional, el espejo que refleja la sensación de valía a la que se aferra el narcisista para evitar verse a sí mismo. Durante su tiempo con el empático, el narcisista nunca se dio cuenta de que lo sostenía una energía que no podía generar por sí mismo: la comprensión, la empatía y el amor verdadero. Se acostumbró a que le explicaran cosas, a que le consolaran y le perdonaran cada vez que lastimaba. Se acostumbró a que alguien siempre encontrara una buena razón para excusar su cruel comportamiento. Y peor aún, se acostumbró a creer que esa persona siempre se quedaría, sin importar cuántas veces causara daño. Pero cuando el superempático despierta, todo el juego termina sin un solo ruido. No porque el empático esté enojado, ni porque quiera venganza, sino porque temen perder el espejo que les hacía creer poderosos, valiosos, inteligentes y dignos de adoración. Se cae la imagen de si tengo a alguien así conmigo es porque debo ser demasiado especial. Y cuando el superempático abre los ojos, hace más que recuperar su vida. Sin querer le quita la máscara que el narcisista ha usado toda su vida para ocultarse. Por eso el despertar del empático no solo termina una relación, acaba con todo un sistema de ilusiones del que el narcisista dependía para sobrevivir. Y a veces el mayor colapso se produce en el preciso momento en que la persona que creían que nunca los dejaría, finalmente se aleja en silencio, sin causar daños, simplemente se va. El superempático es el único espejo que el narcisista no puede manipular. Un superempático es un tipo de espejo muy específico que el narcisista nunca está psicológicamente preparado para enfrentar. No porque el empático intente exponerlos o juzgarlos, sino porque su propia naturaleza, su sensibilidad, su intuición emocional, su capacidad para percibir los cambios más pequeños revelan lo que el narcisista ha pasado toda su vida intentando ocultar. Un superempático nunca se deja engañar por grandes palabras ni por una fachada impecable. Percibe el ligero temblor en los ojos del narcisista cuando se le confronta, el cambio de tono de su voz cuando teme ser descubierto, las pequeñas contradicciones en sus historias y los prolongados silencios cargados de inseguridad. El espejo del empático no es una superficie plana que refleja apariencias. Es un espejo de rayos X que atraviesa la orgullosa armadura que el narcisista usa para parecer invulnerable. Por eso, al estar frente a un empático, el narcisista desea estar siempre muy cerca,
Quieren estar demasiado cerca porque el empático los mira con sinceridad, una de las pocas miradas que los hace sentir valiosos. Pero también quieren huir porque esa misma honestidad los hace sentir expuestos, vulnerables e incapaces de controlar cómo los perciben. Para alguien cuya existencia depende enteramente de la imagen, perder el control sobre cómo los ven los demás es peor que ser criticado. Revela las heridas que ya cargaban, y esa revelación los aterroriza. Pueden manipular a los inseguros, a los emocionalmente confundidos, pero no pueden manipular a alguien que los comprende demasiado bien, a menudo mejor que ellos mismos, porque un súper empático ya no reacciona según el guión que el narcisista espera. Ya no temen las amenazas, ya no se apresuran a dar explicaciones cuando se les culpa, no se desmoronan cuando se les ataca. Esta calma desestabiliza al narcisista porque toda táctica psicológica como la manipulación, la culpabilización, el bombardeo de amor pierde repentinamente su eficacia. Y cuando no pueden manipular a alguien, pierden su poder. Cuando pierden el poder, pierden su identidad. Y cuando la identidad se derrumba, lo único que queda es el vacío que el empático ilumina involuntariamente, lo que convierte al superempático en el espejo más peligroso. No es que sea más fuerte, sino que ve con claridad lo que el narcisista ha pasado toda su vida evitando: la verdad. Y una vez que la verdad se refleja, no se puede borrar ni suavizar con palabras poéticas. Permanece inamovible, obligando al narcisista a enfrentarse a sí mismo, algo para lo que nunca estuvo preparado. La traición. Cuando el empático retira su energía y su luz, la oscuridad consume al narcisista. Cuando un empático es traicionado, lo que le duele no es solo el acto en sí, sino darse cuenta de que ignoró tantas señales de advertencia que su corazón le había susurrado mucho antes. Sin embargo, una vez que ha escuchado y ha visto suficiente, no se enfurece. No busca venganza ni intenta demostrarle nada al narcisista. En cambio, elige lo único que el narcisista nunca espera: retirar su presencia y su energía. Esta retirada no es ruidosa, ni dramática, ni anunciada. Ocurre en silencio, como una puerta que se cierra con un clic muy suave. Sin embargo, envía violentas ondas de choque a través de la mente de alguien que se ha vuelto dependiente de esa energía para funcionar. Para el empático, retirarse no es una táctica ni una prueba, es el acto final de autoconservación. El momento en que comprenden que su bondad está siendo utilizada como una herramienta y que su compasión se ha convertido en combustible para un ego insatisfecho. Y cuando dejan de dar, todo cambia. Para el narcisista, el momento en que el empático se retrae es el momento en que la verdadera oscuridad comienza a engullirlo. No la oscuridad externa que proyecta sobre los demás, sino la oscuridad interna, la parte de sí mismo que ha habitado toda su vida. Durante mucho tiempo, la luz del empático la suavizó, la difuminó, le facilitó la existencia con ella. Pero una vez que esa luz se desvanece, todo lo que queda es un caos que no puede controlar. Cuando no queda nadie de quien alimentarse, se ven obligados a enfrentarse a sí mismos, a lo que más temen. La traición para el empático es un despertar, pero para el narcisista es el comienzo de una implosión interna. Se siente abandonado, traicionado y faltado al respeto, a pesar de ser él quien causó la destrucción. Irónico, ¿no? Intenta atraer de nuevo al empático con trucos: culpa, fragilidad, recuerdos nostálgicos, bombardeo de amor. Pero esta vez nada funciona. El empático ya no se desmorona. Está tranquilo, lúcido e inquebrantable. Un estado que aterroriza al narcisista. Lo aterroriza porque ha perdido su poder. Lo aterroriza porque ya no puede controlarlo. Lo aterroriza porque sus palabras no significan nada frente al silencio de alguien que una vez le dio todo. Y cuando el narcisista se da cuenta de que nada de lo que haga puede devolver al empático al viejo ciclo, cae en un profundo desmoronamiento psicológico. No logra encontrar sustitutos. Se impacienta con la nueva oferta porque nadie los comprende como antes lo hacía el empático. Finalmente se enfrentan a la verdad. En esta traición, lo que perdieron no fue solo una relación, sino a la única persona que los vio de una manera que ellos nunca pudieron verse a sí mismos. La oscuridad los consume porque la luz que una vez dieron por sentada se ha ido para siempre. El empático se aleja no para castigar, sino para honrar su propio valor. Y el narcisista permanece atrapado en el mismo vacío que creó. Esta es la verdadera consecuencia, la que nunca estuvo preparado para afrontar. El colapso del falso yo del narcisista no ocurre en un momento dramático y explosivo.
Comienza con pequeñas fracturas que se niegan a reconocer. Durante años construyeron para sí mismos una imagen inmaculada. El fuerte, el admirable, el responsable, el trabajador, el que nunca se equivoca, el que lo da todo, el dedicado, el que siempre tenía la razón y el control. Creían tan profundamente en esa actuación que olvidaron que no era más que una máscara cosida a partir de los halagos, las reacciones de los demás y especialmente la comprensión incondicional que una vez ofreció el súper empático. Pero un falso yo no puede existir sin público, y cuando el empático baja del escenario, el maquillaje comienza a derretirse. Lo primero que se derrumba no es su arrogancia, sino su percepción de quién soy, porque la identidad de la que se jactaban nunca les perteneció realmente. En muchas relaciones pueden ocultar su caos interior con juegos psicológicos, pero con un empático, el silencioso retraimiento de la otra persona los deja sin nadie que refleje la versión de sí mismos en la que desesperadamente quieren creer. Su ego se sustentaba en la presencia de esta otra persona, así que cuando esa presencia se desvanece, experimentan una desintegración interior. No tienen herramientas para afrontarla. Puede que intenten reconstruir la vieja imagen, volviéndose más arrogantes, más exitosos, más despreocupados, pero en el fondo saben que la única persona que los vio como realmente era, se ha ido. Y esa verdad hace que todo lo que hacen se sienta vacío. Lo que más teme el narcisista no es el abandono. Teme ser visto con claridad sin ningún control sobre cómo lo ven. Cuando el empático retira su energía, el narcisista pierde al único testigo que alguna vez entendió incluso sus fragmentos más oscuros. Y sin nadie que refleje la imagen en la que quieren creer, el falso yo que pasaron años construyendo comienza a derrumbarse desde adentro. Este no es un colapso visible para el mundo exterior. Es la desintegración silenciosa de un alma que nunca se ha nutrido de la verdad. Cuando la máscara finalmente cae, lo que queda no es la fuerza que fingieron tener, sino el vacío, y eso los hace sentir que ya no tienen a nadie a quien controlar, con quien sentirse aceptado y amado por quienes son. El momento en que se dan cuenta de que el poder nunca fue suyo, no llega a través de una discusión acalorada ni una confrontación dramática. Surge a través de algo mucho más simple, el silencio del empático. Cuando el empático deja de reaccionar, deja de explicar, deja de preocuparse por ser malinterpretado y deja de intentar rescatar las tormentas emocionales del narcisista, este descubre de repente que todo lo que creía controlar existía solo porque el empático lo permitía. Asumía que tenía poder porque el empático era demasiado débil. Pero la verdad es que el empático nunca fue derrotado. Simplemente se esforzó demasiado para mantener la paz, mucho más de lo que debía. Y cuando se detiene, la verdad aparece como un rayo de luz que atraviesa una habitación oscura. Una vez que el empático se silencia, el narcisista pierde precisamente aquello de lo que dependía para definir su valor, la reacción. Un narcisista sobrevive gracias a las reacciones de los demás. Necesita la ira de alguien para sentirse impactante. Necesita el dolor de alguien para sentirse importante. Necesita la desesperación de alguien para mantener la ilusión de que importa más de lo que realmente importa. Pero cuando el empático sale de ese ciclo, todo el autoproclamado poder del narcisista se derrumba como una ilusión sin audiencia. Empieza a darse cuenta de que sin la presencia del empático pierde el rumbo. No queda nadie a quien culpar, nadie con quien jugar. Nadie que desempeñe el papel de víctima o mártir incomprendido. Y sin esa reacción se ve obligado a enfrentar el vacío interior. Sin nadie a quien manipular, deben mirar hacia adentro, algo que han evitado toda su vida. En este estado, el narcisista siente como si cayera en la ingravidez. Todo lo que creen poseer, encanto, control, superioridad, comienza a desvanecerse. Ya no saben quiénes son sin el empático que les reflejaba su identidad. Y esta pérdida de identidad los lleva a una crisis, al darse cuenta de que su poder era una ilusión. A menudo intentan desesperadamente recuperarlo. Actúan con más frialdad, buscan nuevas fuentes de poder o intentan volver solo para herir al empático de nuevo. Pero esta vez nada funcionó. Nadie responde como lo hizo el empático. Nadie los comprende como los comprendió el empático. Nadie se siente tan afectado por ellos. Y esos repetidos fracasos refuerzan su mayor miedo. Perdieron a la única persona que los hizo sentir importantes a pesar de quiénes son.
El narcisista se queda atrás, atrapado en una verdad que ya no puede ignorar. Nunca fue realmente fuerte, simplemente estuvo al lado de alguien mucho más fuerte de lo que él creía. El pánico que siente un narcisista cuando su suministro emocional desaparece es diferente a cualquier estado psicológico que haya experimentado. No es el miedo a perder a alguien, es el terror de ser desconectado del único sistema de soporte vital que mantiene vivo a su falso yo. Durante mucho tiempo se acostumbraron a tener al empático como generador emocional gratuito, alguien que siempre escuchaba, calmaba, estabilizaba, explicaba y soportaba. Nunca se dieron cuenta de que dependían de esa energía en sentido literal, que dependían de ella para sentir que existían. Pero cuando el empático se aleja, lo que pierden no es una relación, lo que pierden es su capacidad de escapar de sí mismos, y ahí es cuando comienza el pánico. No queda nadie que filtre sus emociones caóticas, nadie que arregle su arrebato, nadie que traduzca su crueldad en algo más digerible. Cuando esas formas invisibles de trabajo emocional desaparecen, el narcisista se ve obligado a afrontar sus sentimientos crudos y sin procesar. Los mismos sentimientos que ha evitado toda su vida aferrándose a los demás. Al principio su pánico no estalla con fuerza. Al principio se siente como incomodidad, una vaga inquietud de que algo no va bien, pero luego comprende la verdad. Está perdiendo el acceso al suministro emocional que antes alimentaba su ego, y es entonces cuando la mente empieza a retorcerse como una cuerda demasiado tensa. Intenta recuperar esa sensación familiar enviando al empático un mensaje, una pregunta, un recordatorio nostálgico. Pero cuando no hay respuesta, el silencio se convierte en un eco que lo enloquece. Para un narcisista el silencio no es una brecha de comunicación. El silencio es prueba de que ya no tiene influencia. Y cuando no logra reemplazar al empático pronto, cae en la tercera ola de pánico. La comprensión de que el suministro que una vez dieron por sentado no puede replicarse. Nadie los comprende como lo hizo el empático. Nadie los tolera como lo toleraba el empático. Nadie llena el vacío como lo llenó el empático sin saberlo. En este punto el narcisista es como alguien parado en una habitación oscura donde todas las luces se han apagado a la vez, sin ningún brillo al que aferrarse. Se enfrenta al vacío, una sensación de la que ha pasado toda su vida huyendo. Y esa confrontación desencadena el pánico final, el miedo de que nadie los ame como lo hizo el empático. No porque hayan perdido al empático, sino porque perdieron la mejor versión de sí mismos, una versión que solo existía ante esos ojos, cuando el empático aún permanecía junto a ellos. Y una vez cuando esa reserva emocional desaparece, el mundo del narcisista no solo tiembla, se derrumba por completo. Cuando el narcisista se ve obligado a enfrentarse a sí mismo, cuando pierde la estabilidad que el empático le proporcionaba inconscientemente, cae en una inevitable espiral de autodestrucción. Esta espiral no comienza con un caos externo, sino con una silenciosa ruptura interna. Un lugar donde ya no tiene a nadie a quien culpar, a quien engañar, con quien desahogar su crueldad. Nadie a quien aferrarse, ni nadie con quien actuar como víctima. Enfrentarse a sí mismo es su mayor miedo, y ese miedo desencadena una reacción que lo arrastra a un colapso más profundo. Al principio intenta negar la verdad. Se convence de que el empático volverá, de que el silencio es solo una etapa. Pero con el paso del tiempo y cada señal apunta a una conclusión. El empático desapareció por completo. La negación se transforma en ira. Están enojados porque perdieron el control, enojados porque sus tácticas habituales ya no funcionan, enojados porque por primera vez en su vida no pueden controlar la narrativa. Y entonces esa ira se transforma en una furia silenciosa contra sí mismos. El narcisista comienza a preguntarse por qué dejó pasar las cosas hasta ese punto, pero nunca se atreve a responder a esa pregunta, porque la respuesta es esta: no saben amar. No saben conservar a nadie, no saben tratar a alguien con la sinceridad, amor, cuidado y respeto que merecen. Una vez que estas preguntas surgen, caen en un caos interno. Por un lado quieren culpar al empático por abandonarlos, pero por otro saben en el fondo que ellos fueron la razón por la que el empático tuvo que irse. Esta contradicción retuerce su mente sin cesar, creando el primer bucle autodestructivo: la negación. De nuevo, no pueden escapar de ello porque nunca han aprendido a responsabilizarse de sus propias emociones.
La segunda espiral autodestructiva comienza cuando se dan cuenta de que todo intento de validarse carece de sentido si la única persona que realmente los veía y los validaba ya no está. Entonces llega un silencio que no pueden comprender. No el silencio de la libertad, sino el silencio del vacío. Empiezan a darse cuenta de que no tuvo un yo real al que aferrarse. Todo lo que creía sobre sí mismo, su encanto, su control, su singularidad, se sustentaba en las respuestas que le daba el empático. Cuando esas respuestas desaparecen, ya no tiene una base sólida. Y esto conduce a la espiral final, la más peligrosa. Es el momento en que se miran al espejo y no reconocen a la persona que les devuelve la mirada. No porque hayan cambiado, sino porque nunca supieron realmente quiénes eran sin alguien que se lo reflejara, sin un empático que interpretara sus emociones. Deben afrontar la cruda realidad. Nunca han crecido emocionalmente, solo han sobrevivido gracias a la validación de otras personas. Y cuando esa validación desaparece, su mente se derrumba en un vacío interior, un agujero negro donde buscan respuestas que no tienen la capacidad de encontrar. Esta es la espiral autodestructiva del narcisista. Cuanto más huyen de sí mismos, más se retraen. Cuanto más buscan nuevos recursos, más claro se hace que han perdido el único que siempre les importó. El colapso del narcisista no ocurre en un instante, pero tampoco dura lo suficiente como para prepararse. Es como un edificio que ha estado corroído desde dentro durante años, esperando la más mínima presión para derrumbarlo. Y cuando el empático se aleja, esa presión llega, suave, precisa e irreversible. En ese momento el narcisista no pierde simplemente a alguien que una vez se preocupó por él. Pierde toda la estructura psicológica de la que una vez dependió. Durante mucho tiempo dependieron de las reacciones, la empatía, la comprensión y la paciencia del empático para mantener la ilusión de que son especiales. Pero cuando todos esos elementos desaparecen a la vez, caen en un vacío del que no tienen forma de salir. No es la tristeza de perder a esta persona, es el colapso de un ego que nunca tuvo fundamento. Lo que hace que este colapso sea irreversible es esto: el empático no se marcha sin más, se lleva consigo su luz, esa luz que una vez puso sobre las partes más oscuras del narcisista. Y cuando esa luz desaparece, la oscuridad crece exponencialmente. El narcisista no sabe cómo manejar sus propias emociones. Nunca lo ha sabido. En el pasado usaban al empático para ocultar esta verdad, para creer que sus emociones negativas eran culpa de otra persona y para descargar sus conflictos internos en otra persona. Cada nueva relación se siente superficial. Todo intento de ganar influencia fracasa. Todo esfuerzo por llamar la atención resulta insignificante. Nadie reacciona con la profundidad con la que una vez reaccionó el empático. Nadie los comprende como él los comprendió. Nadie absorbe su oscuridad como lo hizo el empático. Las comparaciones rondan constantemente en su mente, incluso cuando las niegan. Y esas comparaciones los obligan a reconocer una dolorosa verdad. Perdieron a la única persona que los hizo sentir importantes. Este es el comienzo de un colapso irreversible. No porque hayan perdido al empático, sino porque perdieron la versión de su ego que él sostenía. El colapso es irreversible porque el narcisista carece de capacidad de desarrollo interior. No tiene bases sobre las que reconstruirse. Surgió del colapso interno de las piezas falsas. Pasaron toda su vida ensamblando piezas que se desmoronaron en el momento en que perdieron su única fuerza estabilizadora, al empático. Lo que queda es el vacío seco y estéril de un yo que nunca existió realmente. Y en ese vacío el narcisista se enfrenta a una verdad que nunca admitirá. Perdió lo único que jamás podrá reemplazar. El empático no solo lo abandonó, esa partida borró la versión de sí mismo que tanto se esforzaba por ser. Y ese es un colapso sin retorno. El narcisista se autodestruye a medida que el empático avanza hacia un nuevo capítulo. La caída del narcisista siempre comienza en el momento exacto en que el empático comienza un nuevo capítulo en su vida. No porque busque venganza ni quiera demostrar nada, sino porque la forma en que se marcha, tranquilo, en silencio, sin mirar atrás, se convierte en el corte final que hace que el mundo entero del narcisista se derrumbe. El empático se va limpio, sintiendo que no le debe nada. En el instante que el empático se elige a sí mismo con decisión, una verdad que el narcisista ha evitado toda su vida se vuelve innegable.
Nunca tuvo poder sobre nadie, ni poseyó ningún valor real a menos que alguien más alimentara su frágil ego. Lo que hace que este final sea tan amargo es que el empático no se va enojado, se va con claridad, la claridad que debería haber tenido hace mucho tiempo. Y el narcisista se queda atrapado entre dos conclusiones contradictorias. Quiere creer que el empático regresará como siempre. Sin embargo, en el fondo sabe que esta vez el final es definitivo. Y esa contradicción es el comienzo de su autodestrucción. A medida que el empático entra en su nuevo capítulo, lo hace con una ligereza que el narcisista no puede soportar. Comienza a cuidarse de nuevo, sanando, reconstruyendo su vida desde los fragmentos más pequeños. Recuperan su voz, su valor, las partes de sí mismos que quedaron sofocadas en la relación tóxica. Y cada paso que da el empático se convierte en una cuchilla invisible que corta la psique del narcisista, simplemente porque un narcisista no puede tolerar que alguien esté bien sin él, especialmente alguien que una vez lo amó tan profundamente como un empático. Y el narcisista comienza a hundirse en una espiral de autodestrucción, envuelto en excusas, diciéndose a sí mismo que no necesita al empático, que está bien, que ha encontrado a alguien nuevo. Pero estas garantías se desmoronan rápidamente porque la realidad lo golpea a diario. La nueva persona no es lo suficientemente comprensiva, ni lo suficientemente paciente, ni lo suficientemente profunda para llenar el vacío que dejó el empático. Se vuelve irritable, inestable, inquieto y se enoja fácilmente. No porque extrañe al empático, sino porque extrañan el sentido de identidad que éste poseía. Aquí entran en la etapa más peligrosa, la de destruirse para escapar de la verdad. Crean dramas solo para sentirse vivos. Se lanzan a relaciones fugaces para adormecer el vacío y lastiman a otros simplemente para demostrar que aún tienen poder. Pero cuanto más lo hacen, más evidente se vuelve su colapso interno. Empiezan a beber, a fumar, a perderse en cosas vanas y superficiales. Y en esa distancia el narcisista se enfrenta al verdadero final. Perdió a la única persona que iluminó las partes de sí mismo que nunca se atrevió a mirar. Y cuando esa luz se va para siempre, la oscuridad interior consume su mundo por completo. Y el empático sigue adelante sin cargas, sin odio, sin resentimiento, sin anhelos, solo una simple y verdadera paz. Ha superado la versión de sí mismo que alguna vez toleró todo al narcisista. Y ese es el verdadero final. El empático vive y el narcisista se autodestruye en la misma oscuridad que creó. El final del viaje entre un superempático y un narcisista nunca es solo la conclusión de una relación. Es la clara separación de dos caminos, dos mundos y dos niveles de madurez emocional completamente diferentes. Uno camina hacia la luz, mientras el otro se hunde más profundamente en su propia oscuridad. Lo sorprendente es que esta separación no ocurre ni por karma ni por castigo. Sucede porque es el resultado natural de la verdad. Cuando el empático finalmente despierta, se da cuenta de que quedarse ya no es bondad, es autoabandono. Y en el momento en que se elige, no solo escapa del narcisista, escapa de la antigua versión de quien solía ser, la versión que creía que el amor debía venir con un sacrificio infinito. Mientras tanto, el narcisista se queda solo con exactamente lo que creó, el vacío, sin nadie que lo llene, nadie que lo soporte, nadie que suavice el caos interior que siempre ha cargado. Se ve obligado a enfrentar la versión de sí mismo que nunca se atrevió a mirar. Un yo inmaduro, egocéntrico y sin fundamento real. Y esta es la mayor diferencia entre un empático y un narcisista. El empático puede crecer, el narcisista solo repite. Y comprenden que su partida no solo los libera del daño, sino que es la única manera de redescubrir la identidad, el valor y el futuro que siempre debieron reclamar. Para el narcisista el final es todo lo contrario. Siguen buscando nuevas fuentes de sustento, siguen repitiendo los mismos patrones, siguen intentando demostrar que ellos nunca fueron el problema. Si te ha gustado este mensaje, te invito a suscribirte y a escuchar los temas que he publicado y publicaré acerca de la palabra, la salud mental y el comportamiento humano. Pido que nadie utilice estos videos como arma, sino como herramientas de apoyo y sanación. Si deseas que hable de un tema en especial, por favor déjalo en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.